Cuando hablamos de escrituras anilladas, nos referimos a aquellas escrituras que presentan una tendencia muy intensa a lo que es el movimiento en bucle. En bucle generalmente puede aparecer cuando se entrelaza en una letra M una AMPA con otra, también en los óvalos. ¿Qué es lo que hace que uno diga escritura de tal tipo? Anillada, arponada, acerada. Digamos, todo lo que es bucle o anillo es un gestotipo derivado de la curva. Y al ser derivado de la curva, es derivado de lo que hace aspectos emocionales, afectivos y psicosociales de la personalidad. Cuando uno dice que se trata de una escritura, uno puede decir que es un tipo escritural. ¿Por qué? Porque esa escritura se caracteriza en donde generalmente casi todas las palabras tienen esta tendencia. No es un gesto tipo aislado, es decir, que algunas palabras lo tienen, algunas letras y en otras no. Cuando ya hablamos de anillado, implica que casi la forma de de relacionar, de coligar una letra con otra, es a través del movimiento en bucle. Por eso se la llama anillada, porque semeja a un anillo. Psicológicamente, todo lo que implica un gesto tipo fuerte, esto es muy intenso, siempre implica como un desequilibrio en la personalidad. Por un lado, lo podemos ver como un rasgo de carácter destacado, que ahora vamos a ver con qué características, pero por otro lado también desequilibrio, porque todo exceso para un extremo o para el otro siempre genera un desequilibrio. Acá el desequilibrio vendría del lado de la curva, es un exceso de curva y es un exceso de bucle. El bucle naturalmente está presente en una letra E, en una letra L, en una letra de jamba como la G, la J, la Z, en ellas no se analiza. Se analiza justamente como gestotipo cuando aparecen estos rulitos, estos buclecitos, estos anillitos, en letras que no lo llevan desde el modelo caligráfico. Suelen aparecer en las M's, en las N's, en las letras O, en el movimiento final, en las letras A, pero en realidad pueden aparecer indistintamente en cualquier letra. Por eso es un gestotipo. Hablar de gestotipo, que es uno de los primeros temas que uno estudia en grafología, es hablar de aquellos rasgos de la personalidad que justamente al ser rasgos de carácter son rasgos que ya están constituidos, es decir, que ya se han instalado históricamente en la personalidad como forma de expresión. Pueden o no pueden estar presentes en la escritura, pero cuando están, y lo están de un grado intenso, como el caso de este tema que estamos desarrollando, da cuenta que es un factor de comunicación y de conductal importante. ¿Con qué se asocian estos anillados? Estos anillados se asocian con actitudes de seducción, carácter diplomático, afable. Por lo tanto, a nivel interpersonal va a resultarnos estas personas muy agradables, muy diplomáticas, muy cálidas, a veces exageradamente condescendientes, y ahí es donde está el exceso del anillado. Hay una cuestión que uno tiene que plantearse. Digamos, en la vida hay situaciones de estrés, de frustración o de tensión, más o menos intensas. Por lo tanto, siempre hay un rasgo de incomodidad, de tensión en la persona que las recibe. Al tener una escritura de este tipo, implica que la persona, por más que esté atravesando o alguien la hostilice o esté confrontada en una situación agresiva, por ejemplo, pongan el caso de una recepcionista en donde viene un paciente y le reclama que le dio mal un turno o algún tipo de reclamo contra la institución, y digamos la recepcionista la atiende plácidamente, cálidamente, y aún aumentando el monto de agresividad de parte a lo mejor de este paciente o de este cliente, resulta que no reacciona. Por eso este exceso de anillado va a darnos cuenta que hay un acomodamiento, una adaptabilidad excesiva, un deseo de agradar al otro. Pero ¿cuál es el costo? El costo generalmente es para la propia persona. Generalmente habla de que son personas que les va a costar muchísimo lidiar contra los propios impulsos, contra los propios estados de frustración o de tensión, y sobre todo también en lo que es hostilidad del medio ambiente. Como que no van a saber cómo reaccionar.
En otro extremo también, sobre todo cuando, como van a leer en el material, porque están las anillados en escrituras en guirnalda, esas que las M las hacen como U, ¿sí? Estas guirnaldas abiertas que siempre dan receptividad, afabilidad, la persona trata de empatizar con el ambiente. Si le sumamos el anillado, implica un exceso de condescendencia. A veces también puede implicar, depende del grado de apertura de esos anillados, si esas guirnaldas son muy amplias, que puede ser una persona muy influenciable. Pero si se hace en forma de arcos, que es la M normal del modelo caligráfico, como 3 montañitas, estos bucles implican que puede haber un poco de falsedad o de astucia en que la persona va a usar esa seducción para alcanzar sus objetivos o sus fines. Obviamente, depende del contexto de la escritura, podrá ser con fines de menos confiabilidad o con fines de intereses propios. También agrega en el material el hecho de que sea un trazo de anchura fina o de anchura gruesa. Un trazo de calibre más grueso va a dar cuenta todavía más de el peso del principio de placer, es decir, la búsqueda de la propia satisfacción, la propia comodidad, del propio beneficio. En términos generales, estas personas en el campo laboral, por ejemplo, serían muy positivas en cuanto a lo que es manejo de relaciones interpersonales. Ahora, a nivel volitivo, de constancia, de perseverancia, no habiendo otros elementos en la escritura que den cuenta de esa aptitud, indicarían la tendencia a lo cómodo, a lo menos laborioso. Es decir, que la persona a través de su seducción trataría de obtener las cosas de la manera más fácil, más rápida y que menos la involucre o la comprometa. En síntesis, las escrituras anilladas como rasgos de carácter dan cuenta de seducción, afabilidad, simpatía, diplomacia, reserva, que podrá contextuarse positiva o negativamente en función del ambiente gráfico. Un elemento importante, por ejemplo, sería el espaciamiento de líneas. Un espaciamiento más amplio daría cuenta de que hay una función más crítica. No es lo mismo si sería un espacio entre líneas más concentrado, que daría que la persona no tiene perspectiva o poder mirar las cosas de una manera más amplia. Como siempre, es el ambiente gráfico y el resto de los elementos que se analizan, que son muchísimos, lo que va a dar cuenta de cuál sería la interpretación para esa letra en particular.